Hay secretos que no se cuentan en vida, porque hacerlo sería destruir demasiadas cosas. Y hay verdades tan delicadas, tan personales, que solo se destapan cuando uno ya no está. Lo que vamos a contarte hoy no es una anécdota, ni un cotilleo de revista. Es el mayor secreto de Mario Vargas Llosa, el que ocultó hasta el final, y que ahora, tras su muerte, ha reventado en la cara de Isabel Preisler, dejándola señalada, sola y sin relato que vender. Porque lo que parecía una historia de amor con final elegante, una ruptura supuestamente amistosa, resulta que estaba llena de silencios, de estrategias, de intereses ocultos y de una verdad legal que puede cambiarlo todo. Y eso, precisamente eso, es lo que ha hecho estallar a Isabel Preisler por dentro, aunque de puertas para afuera siga intentando fingir que no pasa nada. Pero pasa. Y mucho. Vamos por partes, y atención, porque esto va a levantar ampollas. Corría el año 2015 cuando Mario Vargas Llosa, ya Premio Nobel de Literatura, ya figura consagrada, ya leyenda viva, sorprendió al mundo entero al aparecer en portada con Isabel Preisler. Y no fue cualquier aparición. Era el inicio público de una relación que dejaba a su esposa, Patricia Llosa, totalmente fuera de juego. Y no hablamos de una esposa cualquiera. Hablamos de la mujer con la que había compartido 50 años de vida, 3 hijos, decenas de países y medio siglo de historia. Lo más doloroso fue el modo en que todo se produjo. Apenas unos días antes, Mario y Patricia habían celebrado sus bodas de oro rodeados de familia y amigos. Una fiesta cargada de emoción. Un homenaje a la vida en común. Nadie imaginaba que, en realidad, aquello era una despedida disfrazada de celebración. Porque, a los pocos días, las revistas del corazón publicaban las primeras imágenes de Mario e Isabel juntos. Sonrientes. Cómplices. Radiantes. La traición fue total. No solo sentimental. También emocional, mediática, y lo más grave, familiar. Porque los hijos del Nobel no sabían nada. Ni Álvaro, ni Gonzalo, ni Morgana. Se enteraron por la prensa. Y eso encendió una llama de dolor, enfado y ruptura que aún hoy no ha terminado de apagarse. Patricia Llosa quedó devastada. Fue humillada públicamente. Abandonada en directo, sin aviso, sin respeto, sin transición. Y lo más duro, lo que más le dolió a ella y a sus hijos, fue la frialdad con la que todo se llevó a cabo. Mario no pidió perdón. No explicó nada. Simplemente empezó una nueva vida con Isabel Preisler en Madrid, dando entrevistas, posando en photocalls y ocupando portadas como si llevara años soltero. Pero no. No lo estaba. Y aquí es donde entra el gran secreto. Porque, aunque en España conste que Mario y Patricia firmaron su separación en 2016, hay un detalle fundamental que lo cambia todo. En Perú, país natal de Mario y donde falleció, ese divorcio nunca quedó legalmente concluido. Y esto no, su madre estaba sola, dolida y maltratada emocionalmente. Incluso Álvaro, el hijo mayor, que al principio intentó mantener puentes con su padre e Isabel, terminó alejándose también, viendo que la situación era insostenible. Y ahora, con la muerte de Mario, todas esas heridas se reabren. Porque la herencia de Vargas Llosa no es cualquier cosa. Se estima en más de 10 millones de euros, entre propiedades en Madrid, París, Londres, Lima y derechos de autor que van a multiplicarse en los próximos años. Y si legalmente seguía casado con Patricia, todo ese reparto puede ponerse patas arriba. ¿Fue este el verdadero motivo por el que Isabel se marchó? ¿Sabía que nunca iba a tener lo que quería? ¿Que no habría matrimonio, ni derechos, ni legado real? ¿Y si esa carta que ella filtró a la prensa, donde decía que no soportaba los celos de Mario, fue solo una excusa para retirarse antes de que la verdad estallara? Eso es lo que muchos empiezan a sospechar. Que Isabel no rompió porque estaba cansada, sino porque sabía que no tenía nada que ganar. Y ahora que Mario ya no está, la historia se está contando entera. La historia de Mario Vargas Llosa con Isabel Preisler no fue, ni de lejos, el cuento romántico que algunos se empeñaron en vender. Ni hubo cuento de hadas, ni final feliz, ni una ruptura digna de novela rosa. Lo que hubo fue tensión, dolor, intereses cruzados, y una familia completamente rota. Porque lo que pocos saben, y menos aún se atreven a contar, es que los hijos de Vargas Llosa jamás aceptaron a Isabel. Nunca. Ni al principio, ni en medio, ni al final. Y lo que es más grave, no solo no la aceptaron, es que la señalaron directamente como la responsable de haber dinamitado la vida de su madre y de haber alejado a su padre de todos ellos. Vamos a contarlo todo. Paso a paso. Porque si hay algo que esta historia merece, es ser desnudada con todas sus aristas. En el momento en que Mario comenzó su relación con Isabel, públicamente, porque en privado ya se rumoreaba desde tiempo atrás, los hijos del escritor vivieron lo que para ellos fue una auténtica traición. Imagínate, tus padres acaban de celebrar sus 50 años de casados. Estás allí, en esa fiesta, brindando, abrazando, celebrando medio siglo de amor. Y días después te despiertas con una portada de revista donde tu padre aparece en brazos de otra mujer. ¿Cómo asimilas eso? Gonzalo y Morgana fueron los primeros en reaccionar.
Y no lo hicieron en privado. Lo hicieron públicamente, con declaraciones durísimas. Gonzalo, el hijo mediano, llegó a decir que su padre había herido profundamente a su madre y que Isabel jamás hizo el más mínimo esfuerzo por integrarse. No fue ni amable, ni conciliadora, ni cercana. Según él, la actitud de Isabel fue la de quien entra en una casa ajena como un elefante en una cacharrería, sin preocuparse por el daño colateral, sin importarle la familia que quedaba detrás. Morgana, la hija menor, también se expresó en la misma línea. Dijo textualmente que su madre se sentía sola, traicionada y ridiculizada. Que nunca entendería cómo su padre pudo tener tan poca empatía. Y que jamás perdonaría la forma en que lo hizo. Si quería empezar de nuevo, podía haberlo hecho con respeto, pero eligió el camino más doloroso. Esas fueron sus palabras. Y no son palabras lanzadas al aire. Son heridas reales, profundas, que el tiempo no ha curado. Pero ojo, porque incluso Álvaro, el hijo mayor, el más cercano al padre, el que intentó mantener cierta neutralidad, acabó desmarcándose completamente. Álvaro intentó durante los primeros años ser puente entre su padre y el resto de la familia. Incluso participó en algún evento público con Isabel, intentando sostener una imagen de unidad. Pero todo cambió con el paso del tiempo. Álvaro se dio cuenta de que su padre se estaba alejando de todo y de todos, y que la nueva relación no sumaba, sino que restaba por todos lados. Y ahí es donde entra el comunicado conjunto, uno de los episodios más duros para el clan Vargas Llosa. Porque cuando tres hermanos, con trayectorias profesionales y personales distintas, se ponen de acuerdo para emitir un documento conjunto en defensa de su madre, es que algo muy grave está pasando. En ese comunicado, firmado por Álvaro, Gonzalo y Morgana, se dejaba claro que la familia no aceptaba la nueva relación y que apoyaban a Patricia en todo. Denunciaban públicamente el abandono emocional sufrido por su madre y criticaban la forma en que Isabel había entrado en sus vidas, sin respeto, sin empatía y sin intención de construir, solo de sustituir. Eso fue un golpe durísimo para Mario. Pero no retrocedió. Mantuvo la relación con Isabel. Siguió adelante. Aunque por dentro, según confesó más de una vez a personas muy cercanas, estaba destrozado. Porque, aunque el mundo lo viera sonriente en revistas, lo cierto es que la fractura familiar fue absoluta. Durante años, apenas hubo contacto. Ni reuniones, ni llamadas, ni Navidad. Isabel no solo había ocupado el lugar de Patricia. También había, en la práctica, aislado a Mario de su propio entorno. Y todo esto se agravó aún más cuando comenzaron a surgir los rumores sobre el testamento. Porque claro, los hijos sabían perfectamente lo que su padre había construido a lo largo de su vida. Propiedades en España, en Francia, en Perú. Derechos de autor que seguirán generando dinero durante décadas. Y una vida pública con repercusión mundial. El legado no era solo económico, era cultural, político, histórico. Y la preocupación estaba servida. ¿Qué papel iba a jugar Isabel en todo eso? Y aquí vuelve a entrar el secreto legal del que hablábamos en la primera parte. La sombra del matrimonio no anulado en Perú. Porque si Vargas Llosa nunca llegó a legalizar su divorcio en su país de origen, Patricia Llosa, su esposa de toda la vida, seguiría siendo legalmente su mujer. Y eso, en temas de sucesión, es decisivo. No estamos hablando de matices. Estamos hablando de que todo el reparto patrimonial podría dar un giro de 180 grados. Y los hijos lo sabían. Y probablemente también Isabel. ¿Y qué hizo Isabel ante esta situación? Nada. O mejor dicho, lo que hizo fue prepararse la salida. Porque fue justo cuando estas dudas comenzaron a circular que Isabel decidió romper con Mario. Alegando motivos personales, celos, falta de compatibilidad. Pero muchos, y cada vez más, coinciden en que la ruptura no fue por amor. Fue por estrategia. Porque Isabel sabía que si seguía en esa relación sin bases legales, y encima con una familia entera en contra, iba a salir perdiendo por todos lados. Y ahora, que Mario ya no está, los focos apuntan a ella. Porque la pregunta ya no es si fue buena o mala pareja. La pregunta es, ¿sabía Isabel que Mario seguía legalmente casado? Y si lo sabía, ¿por qué se mantuvo tantos años en esa relación? ¿Esperaba un cambio que nunca llegó? ¿Confiaba en que algún día Mario la haría su esposa legal? ¿O simplemente se aferró a un relato que ya estaba muerto desde el principio? Las dudas están sobre la mesa. Los hijos están unidos. Y el secreto que Vargas Llosa se llevó a la tumba empieza a salir a la luz. Hay algo que empieza a resultar más que evidente. El final de la historia de Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler no fue solo un asunto de celos o incompatibilidad, como se nos quiso vender en su momento. Fue, según muchas voces cercanas al entorno familiar, una red. Mario Vargas Llosa nunca se divorciara oficialmente de Patricia Llosa en Perú, su país de origen y el lugar donde o una firma mal hecha. Es un hecho que podría tener consecuencias en el reparto de toda la herencia. Porque, al morir en Perú, la legislación que se aplica es la peruana. Y ahí,
según expertos legales ya consultados por varios medios, si el divorcio no fue ratificado plenamente por las autoridades judiciales, no existe. Así de claro. Y claro, esto deja a Isabel Preisler completamente fuera de juego. Porque a pesar de haber compartido con él 8 años de vida, de haber paseado juntos por Potocals, eventos, cenas con embajadores y visitas a Zarzuela, legalmente nunca fue nada. Ni esposa, ni heredera, ni siquiera pareja con reconocimiento oficial. Y eso es un golpe durísimo para una mujer acostumbrada a manejarse con precisión en el mundo del poder, el lujo y las relaciones influyentes. La realidad es que Isabel, por mucho que se intente maquillar ahora su papel en esta historia, nunca fue aceptada por la familia de Mario. Ni por sus hijos, ni por su círculo íntimo, ni siquiera por una parte del mundo literario que consideraba que esa relación desdibujaba la imagen del escritor como intelectual comprometido. Porque hay que recordarlo, Mario Vargas Llosa fue siempre un defensor del pensamiento, de la libertad individual, de los valores culturales. Y su unión con Isabel, más centrada en los focos que en los libros, fue vista por muchos como un desliz, un capricho tardío, un error personal que no empaña su legado, pero que sí desencajaba en su trayectoria. Y ahí está la clave. Isabel no formaba parte de ese mundo. Y aunque intentó durante años entrar, ser aceptada, incluso codearse con sus colegas literarios, nunca fue bienvenida del todo. Las cenas con escritores eran incómodas. Las tertulias culturales la aburrían. Su mundo era otro. Y eso, en privado, lo comentaban incluso los propios amigos de Mario. Que sí, que estaba enamorado, decían, pero que también estaba solo, cada vez más desconectado de sus hijos, de sus nietos, de su pasado. Y que esa soledad la pagó cara, emocionalmente y, tal vez ahora, legalmente. Porque el gran secreto que Mario Vargas Llosa se llevó a la tumba no fue su relación con Isabel. Fue lo que no rompió nunca del todo con Patricia, ni ante la historia. De hecho, sus últimos días los pasó en la casa de Patricia en Lima, rodeado de sus hijos, de sus nietos, de la mujer con la que compartió más de medio siglo de vida. ¿Eso lo hace hipócrita? ¿O simplemente humano? ¿Se arrepintió? ¿Se dio cuenta demasiado tarde? Nunca lo sabremos del todo. Pero lo que sí es cierto, lo que está constatado, es que murió rodeado de los suyos. No de Isabel. Y eso, por más que ella intente contar lo contrario, es una señal clara de cómo acabaron las cosas. Además, hay un dato que ha empezado a circular en las últimas semanas y que podría darle la puntilla definitiva al relato de Isabel, las cartas manuscritas de Mario a Patricia, en las que, según fuentes cercanas a la familia, le pedía perdón por todo lo ocurrido y le agradecía que siempre estuviera ahí. Cartas que podrían hacerse públicas próximamente y que reventarían el relato oficial de que fue Isabel quien dejó a Mario por sus celos. ¿Y si fue él quien quiso volver? ¿Y si ese supuesto rechazo final y lugar en la historia optó por huir antes de ser apartada? Son preguntas que cada vez se hacen más alto. Y las respuestas empiezan a filtrarse. Porque no olvidemos un dato fundamental, el testamento aún no se ha hecho público. Y hay quien dice que Mario sí lo actualizó en sus últimos meses, dejando claro que parte de su patrimonio iba a sus hijos, cuál quedaba bajo la gestión de Álvaro, y quien quedaba fuera. Y ese quien queda fuera, según las fuentes más cercanas, tiene nombre y apellidos, Isabel Preisler. Si eso se confirma, estaríamos ante un giro absoluto en la historia. Porque no solo habría perdido el reconocimiento legal, sino también el simbólico, el afectivo, el narrativo. Y eso, para alguien como Isabel, que ha construido su figura alrededor del prestigio de los hombres con los que se ha relacionado, sería un golpe devastador. Mientras tanto, los hijos han cerrado filas. Y Patricia Llosa, con una elegancia que la ha caracterizado toda su vida, guarda silencio, sabiendo que el tiempo, a veces, hace justicia sin necesidad de venganza. Cuando un hombre como Mario Vargas Llosa se va, no solo desaparece un escritor. Se marcha una figura cultural, política y familiar. Y con él, se va también una parte de la historia viva de la literatura universal. Pero lo que ha dejado tras de sí, más allá de los libros y los discursos, es un campo de batalla emocional, patrimonial y mediático. Y ahí es donde comienza lo verdaderamente turbio, donde empiezan los silencios incómodos, las maniobras de último momento, las verdades a medias y los secretos que ahora, poco a poco, salen a flote. El epicentro del terremoto es claro, el reparto del legado. Porque no estamos hablando solo de dinero, aunque no es poco. Estamos hablando de derechos de autor que seguirán generando millones, propiedades repartidas entre 3 países, columnas de prensa, contratos editoriales, cuentas internacionales y, sobre todo, una figura cultural con impacto mundial. Y quien controle ese legado, controlará no solo el patrimonio económico, sino también la narrativa futura de quien fue realmente Mario Vargas Llosa. Y ahí es donde entra el papel de Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor. Escritor, analista político, figura mediática en Latinoamérica y Europa, y ahora, gestor del imperio Vargas Llosa. Porque si hay algo que Mario hizo en sus últimos años, fue asegurarse de que su obra no quedara en manos ajenas ni intereses que no respetaran su visión.
Álvaro es el responsable de Mystic Copyright, la sociedad que el propio Mario creó para gestionar sus derechos literarios, audiovisuales y de reproducción. Una empresa blindada, con sede en España, desde donde se controlarán todos los ingresos post-mortem de su obra. Pero además de eso, Álvaro, según fuentes muy cercanas, también fue el encargado de custodiar la última versión del testamento. Un documento que, de momento, sigue sin hacerse público, pero del que ya han empezado a filtrarse detalles demoledores. Porque aunque no se haya publicado oficialmente, el entorno sabe perfectamente qué nombres figuran y cuáles no. Y todo apunta a que Isabel Preisler no está incluida. Ni en forma de legado, ni como figura simbólica, ni siquiera como beneficiaria de alguna donación o reconocimiento especial. Cero. Nada. Fuera del mapa. Eso ha sido interpretado por muchos como la venganza silenciosa de Mario. Pero lo cierto es que no hace falta recurrir a la palabra venganza. Bastaría con decir que Vargas Llosa decidió morir rodeado de los suyos, no de ella. Y eso ya dice todo. Porque en el momento más íntimo, más personal, más definitivo, eligió volver a casa. Con Patricia. Con sus hijos. Y con sus nietos. Sí, los nietos, los grandes olvidados de toda esta historia. Porque durante los años en que estuvo con Isabel, Mario apenas tuvo relación con sus nietos. No hubo viajes familiares, ni reuniones en Navidad, ni fotos de grupo. Todo giraba en torno a eventos, alfombras rojas, entrevistas pactadas. Y eso dolió. Dolió mucho en una familia que siempre había sido un núcleo compacto, discreto, unido. Y que de pronto se vio convertida en un decorado ausente en la nueva vida de su padre y abuelo. Pero eso cambió en los últimos meses. Según revelan fuentes internas del entorno de Patricia Llosa, Mario retomó el contacto con sus nietos, especialmente con los hijos de Álvaro y Gonzalo. Hubo videollamadas, encuentros privados, incluso una pequeña reunión en Lima, a puerta cerrada, donde, según esas mismas fuentes, Mario pidió perdón. Un perdón que no llevaba resentimiento, sino una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y conciencia de que el tiempo se le estaba acabando. ¿Y qué pasa ahora con Isabel? Pues pasa que ha desaparecido. No ha hecho ninguna declaración. No ha aparecido en ningún homenaje. No ha hablado de su duelo. Y eso, lejos de parecer elegante, suena a estrategia. Porque los que la conocen bien, saben que Isabel mide cada movimiento, cada palabra, cada ausencia. Y es que, al no figurar en el testamento, y al no tener reconocimiento legal en Perú, cualquier gesto por su parte podría interpretarse como un intento de posicionarse públicamente como la viuda no oficial. Y eso, con una familia tan cerrada como los Vargas Llosa, sería jugar con fuego. Además, hay un dato aún más polémico. Los movimientos de dinero previos a la ruptura. Porque todo apunta a que Mario, aconsejado por su hijo Álvaro y su abogado de confianza, hizo un traspaso de parte de su patrimonio antes incluso de que estallara la ruptura con Isabel. Un movimiento que algunos interpretan como una señal clara de que ya no confiaba en ella. Ni como pareja. Ni como parte de su futuro. Y es que, según esos mismos rumores, una parte importante del patrimonio fue donado en vida a Patricia y sus hijos. Propiedades en Lima, cuentas bancarias, incluso derechos futuros de algunos contratos editoriales. Todo eso ya habría sido redistribuido, dejando fuera a terceros. Y aunque legalmente no haya todavía un testamento abierto y público, la herencia ya estaría casi cerrada. Y eso, para alguien como Isabel, es una humillación en toda regla. Porque tras años de exposición mediática, de entrevistas, de exclusivas donde hablaba de Mario como el gran amor maduro de su vida, lo que ha quedado es el silencio, la ausencia y la indiferencia. Una figura borrada del mapa. Un capítulo que nunca fue canon. Una relación que, según los hechos, Mario prefirió dejar fuera de su legado. Y la pregunta que ahora muchos se hacen es: ¿fue todo un error? ¿Un desliz sentimental de un hombre que se dejó llevar en sus últimos años? ¿O una relación real que simplemente se rompió por la presión familiar? Sea cual sea la respuesta, hay algo que ya nadie discute. Mario Vargas Llosa murió como vivió, fiel a su historia, a su sangre, a su origen. Y en esa historia, Isabel no tuvo sitio. Al final, lo que queda de todo esto no es solo una historia de amor frustrado o un conflicto familiar más. Lo que queda es un retrato brutal de la condición humana, el paso del tiempo, el poder de la memoria, la fragilidad del ego y la necesidad desesperada de pertenecer a algo que, tal vez, nunca te correspondió. Porque lo de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa no fue una historia de iguales. Fue una historia de apariencias, de conveniencias mutuas, de intereses cruzados. Una historia donde él, con toda su genialidad literaria, acabó convertido en un personaje secundario de la prensa rosa, mientras ella intentaba coronarse como la gran dama de la cultura sin haber leído ni una novela de su pareja. Y lo más desgarrador de todo es que él lo supo. Y muy probablemente, demasiado tarde. Por eso el final fue el que fue. Porque en el fondo, Vargas Llosa era demasiado consciente de quién era, de lo que representaba, y de lo que había dejado atrás.
No podía permitirse morir como un bufón de sociedad. Tenía que redimirse. Tenía que volver a su gente, a su origen, a su verdad. Y lo hizo. Aunque eso implicara dejar atrás 8 años de su vida y a una mujer que, según su entorno más íntimo, nunca entendió realmente quién era él. Volvió a su casa de Lima, esa casa que representa no solo un lugar físico, sino el símbolo de toda una vida. Volvió con Patricia, esa mujer a la que abandonó, pero que jamás lo traicionó públicamente. Volvió con sus hijos, con sus nietos, con sus libros, con su silencio, con sus fantasmas. Y ahí, en ese escenario casi literario, escribió su último capítulo. No con tinta, no con palabras, sino con decisiones, con gestos, con ausencias. Porque el silencio de Isabel Preisler tras la muerte de Vargas Llosa no es respeto, es derrota. Y el hecho de que no aparezca en el testamento, que no figure en la última voluntad, que no haya recibido ni una línea de reconocimiento público o privado, es la prueba más demoledora de que ella nunca fue parte del verdadero legado del Nobel. Lo intentó. No hay duda de que lo intentó. Durante años, se paseó con él por todos los actos posibles, lo introdujo en su mundo de exclusivas, posados y cenas privadas. Pero nunca consiguió domesticar al intelectual. Nunca logró que Mario se desprendiera del todo de su mundo. Ni de su familia. Ni de su pasado, ni de su conciencia. Y eso, al final, fue más fuerte que cualquier portada de Leola, cualquier artículo de opinión o cualquier cena con embajadores. Porque Mario Vargas Llosa, por mucho que lo intentaran convertir en una caricatura del escritor enamorado y celoso, murió siendo quien fue siempre, un hombre comprometido con su historia. Con sus contradicciones, sí, pero también con su honestidad final. Y esa honestidad fue devastadora para Isabel. No hubo reconciliación. No hubo segunda oportunidad. No hubo foto final. Hubo silencio. Y, sobre todo, hubo olvido. Y eso en el universo de Isabel Preisler, donde todo se mide en visibilidad, titulares, reconocimiento y posición social, es lo peor que le puede pasar a alguien. Porque la verdadera derrota no es que no te quieran. Es que no te mencionen. Y Mario, con su testamento, la borró del relato. Y mientras tanto, el mundo editorial ya se frota las manos. Porque como ocurre siempre que muere una figura del calibre de Vargas Llosa, sus libros se venden más, su obra se revisita y su figura se canoniza. Y ahí, al lado de los grandes, Isabel no tiene hueco. No está en los análisis literarios. No está en los documentales. No está en los homenajes oficiales. No está en las ediciones conmemorativas. No está en los recuerdos familiares. No está. Y eso, aunque ella lo maquille como elegancia o discreción, es una exclusión deliberada. Una decisión fría, meditada, firmada y sellada. Como las que toman los hombres que han vivido demasiado, que han amado demasiado, y que al final, también han aprendido demasiado. Porque Mario Vargas Llosa fue muchas cosas, polémico, apasionado, contradictorio, celoso incluso. Pero no fue tonto. Y mucho menos manipulable. Y su último gesto fue, probablemente, el más inteligente de su vida. Volver a su lugar. A su verdad. A su gente. A su historia. Y ahí, en esa historia real, no hay espacio para la frivolidad. Lo más escalofriante de algunas historias no es el final. Es el modo en que se apagan. Sin estruendo. Sin portazo. Sin titular. Solo con un silencio que pesa más que 1000 palabras. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Isabel Preisler. Porque a estas alturas, con todo lo que hemos repasado en este vídeo, no se puede negar lo evidente, fue apartada. No por odio. Ni siquiera por venganza. Sino por una de las decisiones más frías y simbólicas que puede tomar un hombre que ya no tiene nada que perder. Eliminarte del último capítulo. Mario Vargas Llosa decidió vivir y morir con los suyos. Con los que estuvieron desde el principio. Con los que le acompañaron en el éxito, en el fracaso, en la juventud y en la enfermedad. Con los que lloraron su marcha, no con los que la pactaron con una revista. Y eso, aunque duela decirlo, lo cambia todo. Porque durante 8 años se nos vendió una historia de amor perfecta. Una pareja madura. 2 mundos que se encontraban. Un Nobel y una socialité. Y al final, lo que nos ha quedado es un relato hueco, hecho de focos, de exclusivas, de cenáculos de élite. Pero vacío de raíz. ¿Y sabéis por qué? Porque en la hora de la verdad, Mario no miró a Isabel. Miró a Patricia. Porque cuando un hombre regresa a su casa, a su sangre, a su historia, ya no hay maquillaje ni plató que aguante la verdad. Y esa verdad fue devastadora. Fue una confesión sin palabras. Un acto de coherencia que ha dejado a Isabel como lo que muchos ya sospechaban, una nota a pie de página. Pero no nos confundamos. Esto no es un juicio a su persona. No se trata de crucificar a nadie. Aquí hablamos de algo más profundo.
De cómo las apariencias pueden intentar silenciar lo que el corazón no olvida. Porque por más cenas que organices, por más embajadas que visites o más portadas que protagonices, si al final, cuando todo se apaga, nadie te nombra, nadie te recuerda, nadie te llora, es que nunca fuiste el centro del relato. Y eso, para alguien como Isabel, debe doler más que cualquier ruptura pública. Porque ella jugó su partida. Pero Mario escribió su final. Y ahora dime tú, espectador, con total sinceridad, ¿de verdad fue amor lo que hubo ahí? ¿O fue una transacción vestida de romanticismo? ¿Crees que Isabel Preisler se merecía figurar en el legado del Nobel? ¿O piensas que Mario, en el último segundo, reparó el error más humano de su vida? Esto no es solo salseo. Esto es historia reciente. Y lo que tú opines, importa. Por eso te pido que me dejes tu comentario aquí abajo. Sin filtros. Sin medias tintas. Porque la verdad también se construye con lo que tú digas. Si este vídeo te ha emocionado, si te ha removido por dentro, si te ha hecho pensar, dale a ese like con fuerza. Y si aún no estás suscrito, únete a esta comunidad donde cada historia la destapamos con valentía y sin miedo. Porque aquí, ya lo sabes, no callamos ni una. Gracias por quedarte hasta el final. Y sobre todo, gracias por atreverte a mirar más allá de la versión oficial. Nos vemos en el próximo bombazo. Y hasta aquí, amigos del canal, este guionazo que nos ha permitido desenterrar no solo un secreto, sino una verdad incómoda, que no todo lo que brilla en los medios tiene valor en la memoria. Lo que queda, al final, es el legado verdadero, el que no se compra, el que no se posa, el que se vive. Y tú, que estás viendo este vídeo, ¿qué opinas? ¿Crees que Isabel Preisler merece haber sido excluida del legado de Vargas Llosa? ¿Fue justo lo que hizo Mario? ¿O fue una traición en el último minuto? ¿Es esta una historia de amor, de arrepentimiento o de justicia poética? Déjamelo en los comentarios. Porque este canal lo hacemos entre todos. Si te ha removido algo este vídeo, déjame un like, compártelo y suscríbete, porque lo que viene ahora va a ser aún más explosivo. Aquí no nos callamos nada. Aquí destapamos lo que otros intentan silenciar. Y ya lo sabes. Esto es Tirando Salseo. Y aquí, lo contamos todo. Y carácter indomable, con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo, y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir.